ojalá que este sea un buen comienzo para limar esas asperezas que no suenan bien dentro de la iglesia. Así es. Bueno, gracias al padre entonces Alejandro por recibirnos allí. Exacto. Estamos en contacto con el doctor Rodrigo López Tais, quien es abogado constitucionalista, destacado por cierto en el ámbito de nuestro país, y lo hemos convocado para que nos ayude a entender y a comprender el alcance de la legalidad o no de los nombramientos por decreto y en comisión de los jueces Lijo y García Mansilla, en esta facultad que el gobierno o el ejecutivo dice tener y que muchos discuten en torno a si es con los alcances que el Poder Ejecutivo plantea. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Lorena. Buen día. Bien ahí. Muchísimas Sí. gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre este tema. Y lo primero que le pregunto, doctor, ¿ante qué situación estamos y qué es lo que dice puntualmente la Constitución argentina sobre este tema? Estamos ante una situación extraordinaria que no es la que prevé el curso ordinario o el curso regular de la Constitución Nacional. Nuestra Constitución establece que para el caso del nombramiento de jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, en el órgano máximo que tiene encargado, en virtud de la Constitución, decidir en última instancia la constitucionalidad de las leyes y de los actos del Estado, el presidente debe formular una propuesta que debe ser acompañada por el Senado, por los 2/3 presentes de sus integrantes en una sesión pública. Esto lo dice la Constitución en el artículo 99, inciso 4. Sí. Es decir, regula específicamente el procedimiento de nombramientos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A no dudarlo, el procedimiento regular es ese. Bien. Lo que ha hecho el gobierno nacional a 72 horas de que se inicie un nuevo periodo ordinario de sesiones es tomar un atajo y nombrar 2 jueces en comisión hasta la próxima legislatura, es decir, hasta el 30 de noviembre de este año, mediante un procedimiento de carácter excepcionalísimo que la Constitución prevé en el artículo 99, pero en el inciso 19, cuando habla de llenar vacantes en empleos públicos. Es decir, el gobierno ha categorizado estos 2 jueces que ha nombrado en la Corte o que pretende nombrar en la Corte como empleados, cuando en realidad los jueces son magistrados a los cuales la Constitución, a los fines de garantizar su independencia, les otorga la facultad, o mejor dicho, la característica de ser inamovibles en el cargo mientras dure su buena conducta. Entonces, estamos frente a una situación verdaderamente extraordinaria, y más si se tiene en cuenta que la Constitución desde 1994 prevé un procedimiento específico y complejo en el cual participan 2 poderes del Estado en el nombramiento de miembros del otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Ahora, es decir, Rodrigo, entonces, Pablo, el Poder sí, Ejecutivo más el Senado de la Nación. por lo que estoy escuchando en su apreciación y en lo que nos está explicando, no están dadas las condiciones para el nombramiento en comisión que ha hecho el gobierno, por lo cual este decreto sería nulo de toda nulidad, o sea, no tendría efectos en caso de ser aplicado. Digo, la Corte no podría desconocer esto si es que decide tomarle juramento a los 2 nuevos cortesanos. Ahora, ¿qué pasa, Pablo? Tomo tu hipótesis y la profundizo. Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el doctor Rosati, que es el presidente de la Corte, se negara a tomarle juramento, habida cuenta de que estos 2 miembros que ha nominado el Poder Ejecutivo
Bueno, tienen falencias en la legitimidad de origen. Estaríamos en la puerta de un conflicto de poderes de carácter inusitado, Claro. nunca visto en la historia argentina. Claro. Y lo otro que me pregunto, y lo pongo en consideración, Rodrigo, supongamos que Rosati decide tomarle juramento. Aquí también te quiero hacer un apéndice para que me comentes si es válido el pedido de licencia o se exige una renuncia del juez Ariel Lijo a su cargo de juez federal. Pero en caso de que la Corte decida, bueno, vamos a tomar juramento y asumen Lijo y García Mansilla. Y de acá a 2 meses el Senado no le da el aval como jueces de la Corte. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con todos los fallos que ellos hayan firmado? ¿Entra en un vacío legal? ¿Son fallos nulos? Digo, ¿qué podría pasar? Por eso decía Pablo que estamos en la puerta de un conflicto institucional de carácter inusitado, de carácter nunca visto en nuestra historia institucional en los últimos 160 años. Porque por un lado puede existir un conflicto con la cabeza de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Pero también puede existir un conflicto de poderes con otro de los poderes del Estado, que es el Senado de la Nación. Y acá Pablo, Lorena, perdón, me olvidé de saludarla a Lorena. Buenos días, Sí. Lorena. Acá en este sentido me gustaría hacer una A aclaración, ver. ¿sí? ¿Por qué la Constitución exige que el nombramiento de los jueces en la Corte sea avalado por el Senado de la Nación y no por el Congreso de la Nación? A ver. Ajá. Por una cuestión que es esencial y que hace a la esencia de nuestro sistema republicano, representativo y federal, que está en el artículo 1 de la Constitución Nacional. En el Senado están representadas las provincias de manera paritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las provincias tienen 3 senadores. Bien. Más allá de la dimensión geográfica de las provincias, del peso demográfico, de la cantidad de electores, todas las provincias en el Senado de la Nación tienen 3 senadores. Córdoba tiene 3 senadores, Santa Cruz, San Luis, Buenos Aires, Jujuy. Todas las provincias tienen 3 senadores. ¿Y por qué la Constitución exige el aval del Senado específicamente? Porque al estar representada en el Senado las provincias y al existir en nuestra Constitución una disposición que establece que en caso de conflicto entre las provincias o entre la provincia y la Nación, la competencia originaria es de la Corte. Bien. Entonces las provincias están interesadas en cómo se va a integrar esa Corte a los fines que se garantice la imparcialidad e independencia de los jueces que la integran en caso de que exista un conflicto y la Corte tenga que dirimir sobre ese conflicto. Bien. ¿Sí? Ese es el primer punto. Además, la Constitución de 1994 estableció, o mejor dicho, amplió requisitos que ya traía nuestra Constitución de origen en el sentido de la aprobación del Senado y exige los 2/3 de los miembros presentes. ¿Qué significa esto, Pablo? Que el constituyente del 94 lo que impuso fue la necesidad de que exista un altísimo nivel de consenso, no solamente sobre la idoneidad de los candidatos, ¿no es cierto?, sino también coincidir en el consenso respecto de la integración de la Corte. ¿Sí? Claro. 2/3 no se alcanzan fácilmente. Claro. Hace falta un alto nivel de diálogo, ¿sí?, y de acuerdos, y en los diálogos y negociaciones que son comunes, habituales y saludables en la política, ¿sí?, las partes no van por el todo. Usted cuando se siente en una mesa de Sí, sí. negociación, digo, sostiene Tira y alguna afloja, cuestión tira y cede afloja, otras. cede en algunas cosas y hace hincapié en otras, ¿no? Este es el diálogo o los acuerdos. Así es, entonces la Constitución, ¿qué es lo que está buscando? Evitar el nombramiento de jueces de la Corte de manera unilateral, sin pasar por el ámbito deliberativo más federal que establece nuestra Constitución Nacional, que es el Senado, ¿sí? Y es justamente lo que está sucediendo, una imposición unilateral del Poder Ejecutivo mediante tomar un atajo, ¿no es cierto?, y utilizar o justificar la utilización de un artículo
que no es el que prevé el procedimiento para el nombramiento de los jueces, sino que en realidad lo que prevé es para otros empleos que requieren el acuerdo del Senado, como por ejemplo la designación de embajadores o los ascensos militares, Claro. ¿sí? Y tomando ese atajo intenta imponer dos candidatos porque no logró en el periodo ordinario de sesiones contar con el consenso necesario y los votos suficientes en el Senado para nombrar a los dos candidatos a cuyos pliegos ya mandó al Senado y que están en tratamiento. Claro. No los Rodrigo, retiró. a propósito, bueno, yo hago una lectura de esto, pero es opinión, un entre paréntesis que digo, esto también podría llevar al llamado a la reflexión del Senado, digamos, de las instancias de diálogo que se facilitan, de cómo se burocratiza demasiado las decisiones o cómo se dilatan. Esto también de, como decís vos, de un quórum que tendría que existir y que lamentablemente hay prácticas de opositores que prefieren dejarse en quórum la sala para postergar determinados debates. Esa es una opinión mía, ¿no? Que yo intuyo también que podría llevar a la reflexión. Pero lo otro, en caso de que prospere la decisión del gobierno nacional, ¿podría ser que recién el 30 de noviembre de 2025, o sea, recién el 30 de noviembre, casi a fin de año, se pueda evaluar desde el Senado si los cargos continúan o tienen que ser reemplazados? La observación que usted hace, Lorena, me parece que es muy atinada. Es muy atinada desde la perspectiva que muchas veces los ciudadanos que vemos desde afuera, ¿no es cierto?, cómo funciona el poder legislativo, no alcanzamos a comprender el porqué de algunas actitudes o de algunas conductas, ¿sí? El quórum, dar o no dar quórum, es una herramienta política que tienen los representantes en ese marco, ¿sí? Para que se logre el quórum en un órgano parlamentario, es necesario, se requiere imprescindiblemente apelar al diálogo, ¿sí? Y a sostener ciertos acuerdos a los cuales se aborda mediante el consenso y este diálogo paritario que existe. Cuando eso no sucede, el silencio también es una manifestación de voluntad política, ¿sí? Claro. Si el Senado no le ha dado el acuerdo a los dos candidatos que propuso el gobierno, eso puede interpretarse como que el Senado no está de acuerdo. Es decir, haciendo una lectura metapolítica del mensaje que existe. ¿Sí? No les doy el acuerdo porque no estoy de acuerdo con el perfil de esos dos candidatos. ¿Sí? Entonces, el quórum, dar o no dar quórum, a mi modo de ver, es una herramienta válida en ciertas circunstancias y que no debe ser tomado siempre como la ausencia de voluntad de cumplir con la obligación legislativa de asistir a las sesiones, ¿sí? En otro aspecto, lo que Lorena plantea me parece que ya entra en un grado de profundidad que me parece que hay que analizarlo de una perspectiva múltiple, ¿no? Bien. Que es el tema de qué manera se ha llevado adelante este proceso en particular, ¿sí? El gobierno no desconoce que la realidad de los hechos indica que está en franca minoría en el Senado, que cuenta solamente con 8 senadores propios y algunos aliados más. No obstante lo cual, ha tenido rotundas victorias parlamentarias. Sí. ¿Sí? Y eso ha sido fruto, evidentemente, de un buen manejo político que han tenido los operadores del gobierno en el Congreso de la Nación, que han logrado, siendo minoría en la Cámara de Diputados y minoría en la Cámara de Senadores, ¿no es cierto?, poder sacar leyes que el gobierno requería, ¿sí? La discusión sobre el cómo fue, o las habladurías, ¿no es cierto?, o las sospechas que se ciñen sobre algunas conductas, sobre eso no me toca a mí hacer ningún tipo de consideración porque no tengo elementos válidos de conocimiento para hablar con criterio de eso, ¿sí? Si existió, si no existió, si al senador tanto, le dieron tanto, si pasó o no pasó, yo no lo conozco. Aparte es tan viejo como el Congreso mismo, esto que las leyes se votan a favor o en contra de acuerdo a lo que te doy y a lo que te quito, ¿no? Digo, no nos debería extrañar. Lamentablemente,
pacto transaccional, Así es. ¿no es cierto? Sí, sí. Forma parte de una práctica que la sociedad repudia, pero que de alguna manera con el tiempo se ha naturalizado, Ujú. ¿sí? Totalmente. Lo cual resta la transparencia institucional suficiente que una democracia robusta y consolidada necesita, ¿sí? Exacto. Yo en eso acuerdo con tu crítica, Pablo, ¿sí? Que es necesario exigirle mayor transparencia a las instituciones, pero a todas las instituciones Obviamente, y seguro. a todos los poderes del Estado. Así es. Pero volviendo al punto esto que planteó Lorena, que me parece que es medular, ¿sí? La posibilidad de alcanzar un acuerdo con los pliegos todavía en el Senado no está cerrada. Ujú. Claro. Entonces pueden suceder las dos hipótesis. Claro. Puede suceder de que el Senado rechace los pliegos, ¿sí? Puede suceder que el Senado repudie este simple decreto, o puede suceder de que mañana se destrabe el acuerdo y el Senado finalmente le preste acuerdo, Claro. ¿sí? Ingrese todo dentro en el marco de otra negociación política donde, por ejemplo, se ponga sobre la mesa la designación del Procurador General de la Nación, que también requiere de 2/3, no por mandato constitucional, sino por una imposición legal, ¿no es cierto? Que para poder cubrir la vacante que está cubriendo de manera interina el doctor Casal desde hace 8 años. Claro. O puede que dentro de ese paquete de negociación también ingrese, por ejemplo, otra deuda pendiente que tiene el Congreso desde hace 15 años, que es la designación del Defensor del Pueblo. Claro, y fíjate, y con esto cierro porque ya me está llamando el móvil y no quiero quitarte más tiempo, Rodrigo. Aquí hay Perdón si le saqué tiempo, No, pero no, me, está súper me apasiona interesante. el tema. Está por eso. súper interesante. Y decías el nombramiento del jefe de los fiscales en la Argentina. Cuestión que, por ejemplo, Alberto Fernández nunca logró tampoco en el Senado cuando tenía mayoría propia. Bueno, qué buena observación, Pablo, porque el presidente Alberto Fernández en su momento elevó el pliego De Rafecas. del doctor Rafecas, ¿sí? Claro. Y nunca logró los 2/3, Ujú. pero tampoco nunca tomó una medida, ¿no es cierto? Un Exacto. atajo como este para imponer al candidato del oficialismo en ese momento. Lo mismo sucedió en su momento, recordarán ustedes, cuando durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se habían producido vacantes y el Poder Ejecutivo en ese momento elevó los pliegos al Senado de la Nación de candidatos que, bueno, en mi humilde opinión, Ujú. cubrían ampliamente las expectativas. Me refiero al doctor Juan Domingo Cecín, que es actualmente Así es. miembro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, uno de los administrativistas más reconocidos del país y de América Latina, del doctor Roberto Carles, un joven representante del constitucionalismo argentino, y del doctor, bueno, Eugenio Salvarros, uno de los referentes más importantes en materia de derecho penal y juez de carrera en la justicia nacional. Bueno, esos pliegos no obtuvieron el consenso necesario para que se dé el acuerdo del Senado y sin embargo en ningún momento se utilizó la vía colectora, por decirlo de Claro. alguna manera, del artículo 99, inciso 19. Exacto. Rodrigo, ha sido realmente un placer escucharte porque también nos has enseñado y hemos aprendido mucho y veremos acá cuál de los dos caminos es el que se va a imponer, ¿no? Si el camino político en la decisión que tome el Senado de aprobar o rechazar estos pliegos, o se va a imponer el camino judicial de lo que decide la Corte, si les toma o no juramento, y qué va a decidir la Corte respecto, tengo entendido, ya un pedido de per saltum que se ha presentado para que analice si es legal o no este decreto. Digo, tenemos allí dos caminos que deberán de resolverse en alguna instancia. Si me permitís, Pablo, una pequeña observación. Los dos caminos son políticos, Bien, porque el Poder Judicial también emite resoluciones de carácter político. bien, claro. No de carácter político Partidaria, partidario. exacto. No de carácter político partidario, pero toda decisión de los poderes del Estado es una decisión política si nos atenemos a la etimología de la palabra político. Ujú. Político tiene que ver con el gobierno de la polis, Exacto. con el gobierno de lo común. Entonces los poderes del Estado, cada uno dentro de su ámbito de funciones y competencia, emite resoluciones políticas. Una resolución del Poder Ejecutivo es una resolución política. Una resolución del Poder Legislativo, una ley, es una resolución política. Y una sentencia
o una acordada, que es una resolución que mediante la cual se expresa el Poder Judicial, también es una resolución de carácter político. Político-judicial, pero político el fin. Excelente. Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos. Fue un gusto poder escucharte, conversar nuevamente contigo y seguramente a medida que esto vaya avanzando y vayamos viendo los coletazos y las definiciones, te vamos a volver a convocar para seguir entendiendo un poco más de toda esta situación. Muchísimas gracias. Por favor, Pablo, Lorena, les agradezco mucho su generosidad de tenerme siempre presente e invitarme al programa, y para mí siempre es un gusto poder participar. Muchísimas un saludo gracias. y que Muy tengan amable. buena semana. Que tengas buen día. Gracias. Rodrigo López Tais, abogado constitucionalista, que nos ha dado un panorama impecable, ¿no? De cómo entender todo esto y fundamentalmente a mí lo que